¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tributo y Consulta. Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad les traigo información que está relacionado con el retiro de AFP para este año 2023, ya que el día de hoy, 4 de octubre, ha sesionado de manera ordinaria la Comisión de Economía del Congreso de la República y ha tocado puntos importantes respecto al retiro de aportes. Recordemos que esta es la primera sesión que se habla de temas vinculados al retiro de AFP. En la agenda estaba lo siguiente, que hoy día se presente el ministro de Economía, Alex Contreras, y exponga sobre los principales impactos de un potencial séptimo retiro de los fondos de AFP. Por otro lado, la sustentación del proyecto de ley 3585 que establece el retiro de aportes de 2 UIT, en este caso a cargo del congresista Montalvo, y como tercer punto la sustentación del proyecto de ley 4190, en este caso que establece el retiro de aportes de AFP de 3 UITs. Hoy se ha tocado el punto 1 y el punto 3. El punto 2 respecto a la sustentación del proyecto de ley 3585 no se pudo dar porque por motivos X no se presentó el congresista Montalvo. Así que aquí quiero brindarte todo el debate que se ha dado el día de hoy respecto al tema del retiro de aportes de FP para que tú puedas escuchar todo lo que corresponde. Aquí te lo comparto. Señor presidente, los señores parlamentarios hábiles para la presente sesión es el número de 24. Congresistas presentes en la sala de reuniones se encuentran 14. Por lo tanto, usted cuenta con el quórum reglamentario para dar inicio a la presente sesión. Puede continuar usted, señor presidente. Siendo las 10:15 del día miércoles 4 de octubre del 2023 en la sala de sesiones Miguel Grau Seminario de Palacio Legislativo, contando con el quórum reglamentario, se da inicio a la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, informando que por respeto a los señores congresistas que aceptan y vienen de manera presencial puntualmente a la sesión, la próxima sesión solo se permitirá dar enlace a los colegas congresistas que presenten certificado médico, porque es una falta de respeto que algunos colegas sí cumplan y otros colegas envíen documento a última hora para conectarse de manera virtual, salvo otras situaciones de carácter de reglamento que pueden también darse enlace virtual. Continuamos con la sesión. Aprobación del acta. Se ponen en observación las actas de la segunda sesión ordinaria y de la tercera sesión extraordinaria de fechas 13 y 18 de septiembre del 2023 respectivamente. Si no hubiera observación, se darán por aprobadas. Han sido aprobadas por unanimidad. Pasamos a la sección despacho. Se da cuenta de los documentos recibidos por la comisión cuyos cuadros han sido remitidos juntos con la agenda para la presente sesión. Si alguno de los señores congresistas requiera copia de alguno de los documentos allí consignados, puede solicitar a la Secretaría Técnica. Asimismo, se da cuenta de los proyectos de ley ingresados para estudio y dictamen de la comisión cuyo cuadro ha sido remitido junto con la agenda para la presentación de la sesión. Pasamos a la sección informes. Si alguno de los señores congresistas tuviera algún informe que sustentar, puede solicitar el uso de la palabra. Presidente, buenos días. Por favor, consignen la asistencia. Silvia Montesa. Consignado, congresista Montesa. Congresista Ilis López tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Solo para informar que el grupo de trabajo se ha reunido en su primera sesión cumpliendo los procedimientos establecidos en el reglamento. Se ha determinado en mí la responsabilidad de dirigir el grupo de trabajo. Estaremos informando el avance para las acciones pertinentes. Gracias. Muchas gracias, congresista. ¿Algún otro colega congresista que desee dar informe? No viendo más informes, pasamos a la sección pedidos. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas para que formulen sus pedidos. Congresista Víctor Flores tiene el uso de la palabra. Congresista. Muchas gracias, señor presidente. Apellido después. El pedido que voy a formular es el siguiente, puesto que los fondos colectivos se encuentran regulados por la Superintendencia de Mercados de Valores, que vela por las inversiones en el mercado financiero del país, y esta es una institución pública que se encuentra en el ámbito de estudio y fiscalización de la Comisión de Economía. Pido, señor presidente,
que el proyecto de ley número 5851/2023 CR, que se encuentra en la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos, sea decretado a nuestra Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera para su estudio respectivo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Se toma en cuenta su pedido. Congresista Bellido tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, colegas congresistas. Muy buenos días, presidente. He remitido desde mi despacho el oficio 0495 solicitando, y es reiterativo, que se señale fecha y hora para la sustentación del proyecto de ley número 04992, ley que autoriza el retiro facultativo de los fondos de los afiliados en el sistema privado de pensiones hasta por 4 UITs. Espero, presidente, que pueda agendar para poder sustentar, porque es un pedido y una necesidad urgente, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Bellido. Tenemos el día de hoy 2 sustentaciones de proyectos que han ingresado con la antelación. La próxima semana, la próxima sesión ordinaria, estaremos agendándolo a usted, congresista Bellido. Muchas gracias. Gracias, presidente. Congresista López Ureña tiene el uso de la palabra. Sí, señor presidente, se viene hablando mucho de este tema de los retiros de fondo de pensiones. Desde mi despacho hemos presentado un proyecto de ley 5139, que es una alternativa, consideramos nosotros, viable como para poder garantizar los fondos de FP respecto a ese debate. Por favor, le pediría también que se haga el procedimiento respectivo. Gracias. Supongo que el congresista López se va a incluir en el debate del retiro de fondo de pensiones. No habiendo más pedidos, pasamos a la sección orden del día. Señor presidente, la palabra, por favor. Tiene el uso de la palabra. Tiene el uso, congresista Limachi. Gracias, señor presidente. He presentado el oficio 214-2022-2023, donde estamos pidiendo priorizar el dictamen de los siguientes proyectos de ley. El 4669/2022-CR, que declara de interés nacional la ampliación y mejoramiento del complejo fronterizo Santa Rosa, y el proyecto de ley 2769/2022-CR, que modifica el decreto supremo número 21-2023-MINCETUR para optimizar el uso del arancel especial de la Sofra Tacna. Los señores de Sofra Tacna están acá en Lima y están también solicitando una reunión con su presidencia, señor presidente. Así que para que puedan priorizar esos dictámenes, ya que es de gran interés para mi región de Tacna. Gracias. Congresista Limachi, coordinamos internamente con los equipos para poder atender a sus invitados. La palabra, señor presidente. Digna Calle. Congresista Calle tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, hoy con mucha preocupación y en representación de los millones de peruanos que esperan que este Congreso apruebe la ley que les permita disponer de sus fondos de pensiones, debo dar a conocer lo siguiente. Señor presidente, el 8 de febrero de 2023 yo presenté mi proyecto de ley para poder retirar el equivalente a 4 UITs. Hoy, después de casi 8 meses, recién se ha programado la sustentación de 2 proyectos de los 12 que proponen la disposición de fondos. La próxima semana, seguro, también se programarán 2 sustentaciones más, y luego viene la semana de representación. Luego se tomarán 2 sustentaciones más y entraremos al debate de la ley de presupuesto. Luego viene el fin de la legislatura y hasta marzo, y no tendremos dictamen ni ley aprobada. Señor presidente, no podemos jugar con la necesidad de los peruanos. Esta es una propuesta que ya hemos debatido antes y cuya constitucionalidad ha sido declarada en el TC. Por eso yo le pido que en la siguiente sesión usted programe la sustentación de todos los proyectos que se han presentado sobre el retiro de fondos de pensiones, y con ello se elabore el dictamen y vayamos a pleno este mismo mes, señor presidente. La necesidad de los peruanos que tienen sus fondos en las AFP no pueden seguir esperando, pese a esta crisis económica en la cual estamos inmersos, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pido la palabra, señor presidente. Congresista. Pido la palabra, congresista Lizarzaburu.
Congresista Juan Carlos Arzaburo tiene el uso de la palabra. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos mis colegas en la presente comisión. Lamento no estar ahí, estoy por problemas quiroprácticos. Me impiden estar en la sesión personalmente. Me sorprende muchísimo que la persona que me ha antecedido luego de tantísimos meses se presente ahora a imprimir celeridad y prisa cuando han habido demasiados meses de letargo. Y yo creo que este tema de la AFP y de los retiros de la AFP no debe de ser un manoseo populista político, debe de tener criterios cerradamente económicos, porque nosotros no sabemos qué le van a pasar a esas personas después de que se fulminen esas 4 UITs, que no creo que sean las 4. O sea, van a quedar en la indigencia. ¿Y quién se va a hacer cargo de estas personas? Nadie da una solución al respecto. Nadie pone en la mesa alternativas para poder generar ingresos a través del empleo a esa masa crítica afecta. Lo único que queremos es sacar 4 UITs. Y me parece fatal. Y me parece fatal, estimada colega congresista, que después de tantísimos meses fuera, venga usted hoy día a reclamar celeridad. Nada más. Muchas gracias. Congresista Arzaburo, por favor, estamos en sección pedidos. Por favor, colegas, mantengamos el orden para la sección pedidos. Por favor, señor presidente, considere mi asistencia, congresista Gonza. Congresista Gonza, se considera su asistencia. Muy bien. Gracias. Colegas congresistas, les pido por favor que estamos en sección pedidos. Recuerden que el ministro va a venir a hablar, vamos a sustentar los debates. No adelantemos y podamos tener el orden de la agenda. Congresista Luna tiene el uso de la palabra. Presidente, continuando, como hay 12 proyectos del mismo tema de las diferentes bancadas, le pediría que para la próxima se programe un poco más de exposiciones sobre este tema para ir saliendo de lo de la AFP mucho más ágil. Ya, presidente, muchas gracias. Sí, congresista Luna, usted ve que hay intención de tratar todos los temas, son varios y son varios actores que también han pedido participar. Vamos a tener todos los invitados. El tema se va a tratar de todas maneras y el debate tenemos que hacerlo. Y no se va a no se va a dejar de tratar ninguna iniciativa de los señores congresistas, siempre y cuando nos dé el tiempo y los espacios. Estamos trabajando, congresista Luna. Le agradezco su observación. Muy bien, acabada la sección de pedidos, pasamos a la orden del día. En la orden del día, por una solicitud de dispensa del señor ministro de Economía, que nos solicita esperar algunos minutos para su llegada, vamos a empezar con la sustentación del congresista Carlos Sanderson. Muy bien. Pasamos al siguiente punto de agenda. Señor ministro nos ha pedido unos minutos más. Congresista Cutipa, prepare su sustentación, por favor, para avanzar. Congresista Cutipa, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Trataremos de resumir en lo más posible para que luego el ministro pueda participar. Presidente, previo saludo a los colegas presentes esta mañana. Me toca sustentar el proyecto de ley 4190/2022-11R. Este proyecto de ley, presidente, cuenta con 4 artículos y una disposición complementaria final, y tiene como objeto autorizar de manera extraordinaria y facultativa a los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones el retiro de fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización. ¿Y de qué monto estamos hablando, presidente? El equivalente a 3 UITs. Presidente, esta propuesta que planteamos no afecta el ordenamiento constitucional, toda vez que el Tribunal Constitucional, con fecha 14 de septiembre de 2022, en el expediente 20-2021-PI/TC, sobre demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 3 de la Ley 31.192, una ley similar a la que hoy estoy sustentando,
y que nace de un proyecto de ley semejante, la declara infundada. Por tanto, se entiende que el retiro de estos fondos de los afiliados no es inconstitucional. Un objeto similar al que actualmente venimos a plantear. Los beneficios directos, presidente, es permitir que los afiliados de las AFP puedan disponer sus ahorros previsionales e incrementar sus ingresos disponibles en el corto plazo, que les permita cubrir los gastos familiares para aquellos trabajadores que quedaron despedidos y perdieron sus trabajos, evitando ingresar e incrementar el 25% de peruanos que se encuentran en pobreza. De igual modo, el beneficio alcanza a los trabajadores aportantes que no logran insertarse aún a un trabajo formal y sus ingresos no les permite cubrir por lo menos la canasta básica familiar. Presidente, está además hablar del precio del limón, que es un producto que ha alcanzado precios extraordinarios y casi equiparables con joyas, con metales preciosos. En consecuencia, este tema, presidente, se viene suscitando a partir de diciembre, ¿no? del año próximo pasado, y que para nadie es raro que en los últimos tiempos se ha incrementado el desabastecimiento, se han encarecido los productos y hay mucha gente que peligrosamente va enrumbado a ese grupo grueso de pobres en el país. En ese sentido, presidente, lo que traemos en esta mañana y planteamos a los colegas es que tengamos un acto, una posición de solidaridad, nos pongamos en el zapato de ese trabajador que si bien tiene un fondo de pensiones que en su momento podría utilizarlo, pero presidente, para gozar de esa pensión, el aportante hoy tiene que vivir. Para gozar de esa pensión mañana, el aportante hoy tiene que alimentarse. Para que mañana el aportante pueda gozar de esa pensión, presidente, hoy tiene que pagar servicios básicos, servicios de agua, desagüe, luz. Para que mañana ese aportante pueda sostener los requerimientos de su familia, hoy, presidente, tiene que vivir. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Cutipa. Les solicito a los colegas congresistas sobre el punto, esperar que exponga el congresista Montalvo, que exponga el señor ministro y después empezamos a debatir el tema para no repetir dos veces, ¿no? Vamos a ya el señor ministro se encuentra en el Palacio Legislativo. Se reanuda la sesión. Le damos una cordial bienvenida al señor ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras Miranda, y lo dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente, señores congresistas. Hemos preparado una presentación para explicarles un poco la posición del Ministerio de Economía y Finanzas sobre este tema, ¿no? No es la primera vez que viene un ministro de Economía a hablar sobre el retiro de las AFPs. Creo que la posición es clara. Han venido representantes de la SBS, del Banco Central, y coincidimos en el diagnóstico. Pero partir también de que entendemos, o sea, por qué se da esta medida, ¿no? Tampoco podemos ser ajenos al problema de la población. Es una situación complicada, ha caído la producción, no hemos recuperado los niveles de empleo adecuados. Sin embargo, consideramos que no es la solución. Entonces yo quería empezar, siguiente por favor, si me apoyan, un slide más. He tomado este gráfico del informe del OECD, el informe reciente del OECD sobre justamente la estructura económica del Perú. Entonces, claramente, ¿qué nos dice
la OCDE sobre el sistema de pensiones? Primero que es un sistema que tiene baja cobertura. Si ustedes comparan, Perú es uno de los países con población, en otras palabras, más desprotegida. El sistema de pensiones en realidad atiende a un pequeño espacio de la población. Y peor aún, siguiente, como pueden ver, no solamente pocas personas tienen acceso a una pensión, sino los que tienen acceso a la pensión, es un porcentaje poco significativo de los ingresos promedios que tienen. Entonces, es una situación muy complicada el problema de las pensiones. El sistema no ha llegado no cubre a la mayoría y peor aún, los que tienen poca cobertura es una cobertura escasa, insuficiente. Y me he tomado la libertad de tomar textualmente algunos aspectos del informe de la OCDE. Es un informe que está colgado, podemos poner a disposición de la comisión, y dice temas como, por ejemplo, lo siguiente, cita textual: la popularidad de los retiros de fondos de pensiones privados desde la pandemia indica el descontento con el sistema de pensiones. O sea, por eso digo que hay que ser empáticos. Hay un problema con el sistema de pensiones y necesita reformarse. Y, lo dice el OCDE, conlleva una importante amenaza de pobreza en la vejez que podría convertirse en un riesgo fiscal contingente. Entonces, sobre un sistema que de por sí ya es vulnerable, han habido 6 retiros, un retiro adicional acelera y exacerba este riesgo, ¿no? Un riesgo de generar más pobreza en la vejez y con el consecuente riesgo fiscal que esto amerita. El informe es contundente, dice que los 6 retiros han dejado sin pensión al 80% de los afiliados. Estamos hablando de 2,3 millones de trabajadores. Y el informe dice que, si bien es cierto, estos retiros podrían justificarse. Efectivamente, la pandemia fue un momento muy duro. El sistema de salud no era capaz de atender a toda la población. Entonces, en un contexto de emergencia, a veces es necesario tomar medidas de emergencia. Entonces, podría justificarse. Lo reconoce el OCDE porque efectivamente, pues es un problema, ¿no? Pero retiros posteriores sí, van a seguir esquilmando el sistema de pensiones. Y eso, siguiente, por favor, y con eso ya inicio mi presentación, y eso ha impactado en el valor, ha impactado en el mercado de deuda, ha encarecido las tasas de largo plazo y ha generado una serie de problemas macroeconómicos. Nadie puede dudar de la imparcialidad del OCDE. Es un informe absolutamente técnico, absolutamente despolitizado, y lo que busca es más bien analizar elementos de la estructura económica peruana de cara a plantear reformas, posibilidades de mejoras. Siguiente, por favor. Entonces, la historia es un poco conocida. Han habido 6 retiros de pensiones. Ustedes pueden ver a cuántas personas afectaron estos retiros y cuántos montos se han retirado. Como pueden ver, a la fecha, en estos 6 retiros se han extraído de las pensiones 87.937 millones de soles. Esto ha afectado al 70% de los afiliados. Estamos hablando de más de 6 millones de afiliados. Los retiros han reducido a la mitad los fondos de pensiones, y la parte más dramática de estas estadísticas es que 2,3 millones de afiliados se han quedado sin fondo de pensiones. Tienen en este momento su cuenta cero. Y aquí hay que diferenciar, porque estos retiros fueron en algunos casos medidas de emergencia, pero solamente los 2 primeros retiros fueron acotados. Ustedes pueden ver los decretos de urgencia que se emitieron en el periodo de la pandemia fueron absolutamente acotados. El resto de retiros ha sido desproporcionado. Y como ministro de Economía me corresponde informar los riesgos que esto representan. Siguiente, por favor. Este es el total de los fondos de pensiones. Ustedes pueden ver cómo ha impactado el retiro de los fondos desde el 2020 hasta la actualidad, ¿no? Prácticamente se han perdido la mitad de estos fondos. Eso afecta al sistema financiero, eso afecta la capacidad de ahorro. Acá hay que diferenciar 2 aspectos centrales: los aspectos macroeconómicos
y los aspectos microeconómicos. A nivel microeconómico se ha generado el riesgo de desprotección en la vejez de más de 2 millones de peruanos. En este momento hay más de 2 millones de peruanos que tenían algunos ahorros para la vejez, pero que ya no los tienen. Y que en el futuro dependerá de su suerte, dependerá de la capacidad que tengan para recuperar esos fondos. Y eso, para el Estado, significa un riesgo fiscal, porque es probable que a la vejez estas personas puedan caer en situación de pobreza o incluso de pobreza extrema, ¿no? Y esto llevaría pues a una ampliación de programas sociales con sus evidentes costos fiscales. Ese es el tema micro, desprotección de un segmento importante de la población. Y el tema macro tiene que ver con la capacidad de ahorro de la economía. Estos fondos de pensiones se invierten en diferentes activos, como por ejemplo bonos, acciones, y estos bonos y acciones financian empresas, financian infraestructura. Entonces, cuando la capacidad de ahorro de la economía se reduce, esto genera una mayor dependencia de la inversión extranjera. Entonces, cuando un país no ahorra lo suficiente, lo que dice la teoría económica es que la capacidad de inversión es mucho más reducida. A modo de resumen, como Ministerio de Economía, primero entendemos la situación, que es una situación complicada que ha llevado a algunos congresistas a plantear un nuevo retiro, pero sin lugar a dudas esto genera enormes riesgos. Siguiente, por favor. Y el peor riesgo, creo que como MEF estamos en contra en la medida, pero como MEF también estamos en el deber de coordinar, de buscar alternativas que sean acotadas y que busquen responder al objetivo, porque si hay más de 11 proyectos que buscan retiro de las AFPs, estos proyectos responden pues a necesidades. Entonces, el primer argumento, ¿por qué nos preocupa esto? Siguiente, por favor. Ustedes pueden ver en este gráfico que este nuevo retiro básicamente generaría un impacto, se concentraría en los mayores de 40 años. Ustedes pueden ver, las líneas azules representan los números de afiliados y las barras verdes representan el monto que se requiere. Entonces, los montos que ustedes pueden ver, los más grandes, se concentran en gente que está cada vez más cerca a la jubilación. El grupo de 40 a 49, esto implicaría un retiro de 9.700 millones de soles, y el grupo de 50 a 59, que implicaría un retiro de 7.988 millones de soles, ¿no? Entonces, el riesgo potencial es enorme. Este retiro implicaría una pérdida de 30.000 millones de soles. Nuevamente, que esto representa una caída del 26% del total del fondo. De estos 30.000, 21.000 millones saldrían justamente de los grupos de mayor edad. Por cuanto es así, a esos 2 millones de ciudadanos que ahorita no tienen ni un sol en su fondo, se sumarían 1,3 millones de afiliados que estarían en riesgo de quedarse sin pensiones. Es un sistema que ha sido vulnerado. Se entiende en algunos casos los retiros en el marco de la emergencia, pero un retiro adicional no generaría otra cosa que desprotección social, riesgo de que los jubilados generen o pasen a situación de pobreza. Un segundo argumento por lo cual nosotros no estamos a favor de ese retiro es que, siguiente por favor, el mayor impacto se va a dar en la gente de menores ingresos. Ustedes pueden ver, son 2 simulaciones que hemos hecho. La línea azul es la cuenta individual de capitalización, con retiro y sin retiro. Entonces, si ustedes observan, los mayores de 40 años, que van a ser el grupo más afectado, con ingresos superiores a 10.000 soles, prácticamente no se mueven, ¿no? Ustedes ven en el gráfico de la derecha, la cuenta en promedio, este es como un promedio del afiliado. Entonces, el afiliado representativo que gana bien va a retirar sus fondos, pero no se va a mover mucho su cuenta de capitalización, casi es indiferente, ¿no? Pero si vemos en aquellos de menores ingresos, que son los más vulnerables a terminar en situación de pobreza, hay una diferencia significativa entre la cuenta individual de capitalización sin retiro y con retiro. Entonces, esta no es una medida que favorece a los más vulnerables. Al contrario, les afecta
y los deja en una situación de mayor desprotección. En el siguiente gráfico ustedes pueden ver que en realidad esta medida, así como está, sin ningún tipo de restricción, algo que acote, que impida que su impacto genere más desprotección, se va a concentrar en los grupos de mayores ingresos. Ustedes pueden ver, en realidad, los grupos, esto está ordenado por grupos de menor a mayores ingresos. En general se observa que son los grupos de mayores ingresos del quintil tercero, del quintil cuarto y del quintil quinto donde se va a concentrar los mayores montos de los retiros. Entonces no es cierto que esto beneficie a los de menores ingresos, al contrario, gente que gana bien y que va a retirar estos recursos. ¿Qué más? Siguiente, por favor. Uno entendería, por ejemplo, que esta medida se aplique para alguien que está desempleado, que alguien que no encuentra trabajo producto del difícil contexto macroeconómico, pero en general, ustedes pueden ver, son los que, este es un ejercicio que hemos realizado, el 69% del monto total de retirado, el monto total que sería retirado, perdón, tiene una densidad de cotización del 75% y del 100%. ¿Qué significa? Que es gente que está trabajando la mayor parte del año. No es gente que está desempleada, que no está generando ingresos, ¿no? O sea, por eso nosotros creemos que lo ideal sería que no se tome esta medida, pero en caso el Congreso, en atribución de su independencia, decidiera pues aprobar, tendría que ser algo mucho, mucho más acotado. Asimismo, como siguiente, por favor, como les mencionaba, acá no se nota muy claramente, pero básicamente lo que va a generar esta situación es que va a afectar significativamente a la mediana de los fondos de los que menos tienen. Y tiene mucho sentido, ¿no? Si yo gano poco y he acumulado un fondo chiquito y lo saco, entonces volver a acumular ese fondo me va a tomar tiempo, porque gano poco y aporto poco. Entonces, si ya tengo 40, ya tengo 50, tengo menos tiempo para recuperar esos fondos. ¿Por qué los ahorros para las pensiones son obligatorios y por qué no son voluntarios? Básicamente porque la gente no ahorra cuando uno tiene que decidir entre una necesidad presente y una necesidad futura. Obviamente opta por el presente, porque es lo urgente, lo que tú tienes que atender, ¿no? En el futuro, en general, la gente tiende a ser más optimista, cree que la situación va a mejorar, y por eso es que el 99,9%, 100% de realidad de los sistemas de pensiones tienen un comportamiento o parten de la base de un ahorro que es obligatorio. Este es un sesgo cognitivo que tenemos los seres humanos, valorar más el presente que el futuro, ¿no? Entonces, lo que vemos acá en este gráfico es que en realidad va a afectar a los más chiquitos, que tienen menos y que van a tener que empezar muchos casos desde cero. Ahora, en términos del manejo fiscal, un retiro adicional sí nos generaría severos inconvenientes. Más allá del riesgo, de acá a 30 años, cuando el MEF de ese momento, el Perú de ese momento, va a tener que enfrentar una situación de alto porcentaje de la población con fondos ceros o con fondos chiquitos que no van a ser suficientes para pagar pensiones. Ese es el principal problema macro, que no lo vamos a ver ahorita, pero que se va a dar inevitablemente en los siguientes 20, en los siguientes 30 años. Pero ¿en qué nos afecta como Ministerio de Economía y Finanzas y como país? Si ustedes observan, en el año 2019, antes de la pandemia, las administradoras de fondos de pensiones tenían el 27% de los bonos de Perú. Entonces, cuando el Perú quería financiar su déficit para gastar en el presupuesto público, les vendía estos bonos a estas empresas y con eso nos financiábamos. Pero ¿qué ha pasado? Del 2019 al 2023, la tenencia de estas administradoras de fondos de pensiones se ha reducido prácticamente a la mitad. Ha pasado de 27% a solamente el 15%. Una parte ha sido absorbida por los bancos, es cierto, pero nos genera una
una menor liquidez para los bonos que emite el Estado, ¿no? Tenemos ya cada vez compradores menos importantes. Y esto, de cara al mercado internacional, es clave porque los inversionistas internacionales, ¿quiénes han sido los más preocupados por estos retiros? Los inversionistas extranjeros que compran bonos peruanos. ¿Por qué razón? Cuando la situación se complica y yo quiero cerrar una posición, es decir, vender un bono, necesito compradores. Entonces, el comprador principal, que eran las administradoras de fondos de pensiones, han ido perdiendo poder y en consecuencia eso ha afectado a la liquidez del gobierno. Entonces, nos afecta porque nos reduce la capacidad de emitir deuda, le quita predictibilidad también. Imagínense en el caso hipotético, presidente, señores congresistas, que se retire el 100% de los fondos de pensiones. No tendríamos pues un comprador importante de los bonos. Entonces, lo que haría el inversionista internacional es simplemente dejar de invertir porque sabría que si es que desiste de esa inversión, no tendría un comprador. O sea, las AFPs, con todas las críticas que tiene el sistema, en muchos casos nosotros estamos de acuerdo, por eso estamos planteando una reforma del sistema de pensiones, porque se requiere más competencia, se requiere que las comisiones se reduzcan, pero sí nos afecta el manejo de la tesorería, ¿no? No es tan fácil. Entonces, lo que va a pasar, si es que se da este retiro, es que probablemente el país no puede endeudarse en soles, tengamos que salir afuera, endeudarnos en dólares. Esto implica cuando un papel, un activo tiene menor liquidez, eso genera un costo adicional para el país. Entonces tendríamos que pagar tasas de interés más altas. Y en consecuencia, costos financieros más altos y lamentablemente, como han visto, no es una medida que beneficie a los que menos tienen. Al contrario, les genera desprotección, genera riesgo de caer en la pobreza extrema, y esta medida en este momento afecta a personas que sabemos que no van a tener el tiempo suficiente para recuperar sus fondos, porque ya, como han visto, va a afectar a los que tienen más de 40 y más de 50 años. Muchas gracias. Sí, van a tener la palabra todos colegas congresistas, no se preocupen. Agradecemos la exposición del señor ministro y establecemos que las intervenciones serán de 3 minutos por cada colega y se tendrá 2 minutos adicionales para hacer repregunta después de la contestación del señor ministro. Colegas congresistas, antes de iniciar el debate, les informo, voy a cortar a los 3 minutos para que ustedes puedan centrarse en lo específico de su contexto, ¿no? Porque somos 20 personas. ¿No? Muy bien. La mesa, el congresista Cabero tiene el uso de la palabra. Apellido. A ver, por favor, si el equipo técnico me ayuda a tomar a los colegas congresistas el orden, por favor. Congresista Cabero tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Un segundo, voy a poner el cronómetro para no pasarme. Gracias, presidente. Efectivamente, a ver, yo creo que esta exposición ha sido bastante clara, presidente, y bastante contundente, ¿no? Ya a la fecha hay que tomar en cuenta que la mitad de los fondos de pensiones que tenía el país, la mitad, ya ha sido retirado, ¿no? Con todo el impacto que eso implica. 2.3 millones de peruanos, digamos, han hecho uso de este retiro y por tanto están en la posibilidad de caer en situación de vulnerabilidad cuando lleguen a la vejez. Y esto es un problema grave, presidente, un problema potencial grave, gravísimo, diría yo, para las arcas y para el Estado peruano. Hoy día, presidente, existen 630.000 personas en pensión 65. O sea, tomamos en cuenta que 2.3 millones pueden caer en potencialmente no tener pensión. Bueno, hoy día hay 630.000 en pensión 65 y se gastan 1.300 millones de soles al año en este programa del Estado. Lo que le puede costar al Estado incluir esos 2.3 millones en pensión 65 es alrededor de 5.000 millones de soles. Eso es un montón de plata para el Estado peruano, es más que el presupuesto de varios ministerios, señor presidente. Entonces, aquí la responsabilidad fiscal es fundamental, ¿no? Y como bien lo ha dicho el ministro, digamos, aquí los retiros van a beneficiar a los que más tienen, presidente. Este es un retiro, desde mi punto de vista, absolutamente discriminatorio y además
para los privilegiados. Aquí hay gente que habla de defender al pueblo, ¿no? A los sectores de menos ingresos, presidente, les toma 12 años acumular 4 UITs, ¿no? Aquí este retiro es para los que tienen fondos, 1 para los formales y 2 para el quintil que más ingresos tiene y que tiene más de 4 UITs para retirar su dinero. Entonces, esto es un retiro que va para beneficiar al presidente a los más ricos, a los que más plata tienen acumulada en su AFP, no a las grandes mayorías, no a los informales. Van a tener un sistema más débil, ¿no? Con mucho menos fondos. Y por último, presidente, ya se dijo muy claro, los fondos de pensiones sirven para financiar una serie de cosas, infraestructura, bonos, en nuestro país que benefician a todos los peruanos, presidente. Volver esos fondos hoy por los retiros, volverlos líquidos, o sea, liquidarlos para poder obtener dinero para entregar a la gente, tiene un... Muchas gracias, congresista. Congresista Bellido, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, al saludo al señor ministro de Economía. Hay algunos puntos que creo que es importante reflexionar. El país está en una situación crítica en el plano económico. Vamos a tener un crecimiento menor a un 1%, y eso precariza la situación económica de las familias. Obviamente, hay que entender, hay familias en donde trabaja un miembro de esa familia, y ese miembro sostiene la economía de toda la familia. Claro que hay personas que tienen la oportunidad que todas sus familias trabajen, muchos de ellos en el Congreso. Entonces, obviamente no hay ningún problema. Es más, aquellos que culminaron su contrato, por ejemplo, de los trabajadores de acá del Congreso, ahora van a estar desempleados y van a necesitar. Entonces, hay que entender que este retiro, evidentemente, va a dar un soporte de emergencia para que el día de hoy nuestros hermanos no estén en una precariedad económica con el alto suba de los productos de primera necesidad. También hay que entender, se dice que es una pérdida. Evidentemente es una pérdida para los inversionistas de los AFPs. Es una pérdida grande, porque ¿quién no quisiera administrar todos esos montos que es de los trabajadores? Pero para los trabajadores es una oportunidad, es una ganancia, porque ellos están recuperando su recurso. Porque al final de ello, al final de cuentas, presidente, estos, si bien es cierto, se dice quienes van a perder son los más pequeñitos y los más grandes, ¿cuántos trabajadores tienen remuneraciones altas al nivel de la alta gerencia o el personal altamente calificado en el país? ¿Qué representa? En realidad, este retiro va a beneficiar a las personas que en este momento tienen una remuneración precaria con el que sostienen muchos de los hijos, a papá, a mamá que está enfermo, al hermano que está estudiando, al sobrino que está... O sea, esa es la realidad de nuestro país. Entonces, yo pienso que más al contrario, esta es una necesidad en el momento para aliviar a todas las personas que requieren en este momento salir de esta situación. A partir de esta, tendremos oportunidades de crecimiento en el país y los trabajadores recuperarán, mejorarán su condición laboral, o es que vamos a estar en la misma condición. No, definitivamente que no, presidente. Por tanto, hay que aprobar esta iniciativa que tanto lo necesita el país. Muchas gracias y se lo va a agradecer el Perú entero. Congresista Luna, tiene el uso de la palabra. Presidente, como tengo poco tiempo, quisiera ir directo porque este es un tema para muchos minutos. Yo entiendo la posición del ministro de Economía, yo la entiendo. Pero también tenemos que entender que estamos en una economía social de mercado donde el dueño del capital debe tomar una decisión. Y la decisión es costo-beneficio. Si agarro la fuente del Banco Central de Reserva y dice que el Fondo 2 en los 5 años ha recibido en rentabilidad nominal 23%, rentabilidad real 0.46%. Y si agarro este año, el 2022,
2021, dice negativo 7.55 y real menos 14.76. Esta es una cuestión de técnica, costo-beneficio. Entonces, o sigo perdiendo o sigo utilizo. Y entiendo la posición de las AFP y entiendo la posición de economía. Es para conseguir este dinero barato, pero a costa de los trabajadores. Y con respecto a los cambios, hemos presentado proyectos para cambiar todo, y yo me vengo estudiando esto más de 10 años, para cambiar todo el sistema previsional. Y con Carlos Anderson también ha presentado un proyecto, pero hasta ahora no se debate, el ministerio tenía que haber presentado su proyecto para generar todo. Y ya tenemos la solución, pero 10 años de estudio, de investigación para poder cambiar el sistema previsional, porque estoy de acuerdo que si no se cambia, el Perú no va a aguantar esa pensión 65, definitivamente. Pero este es costo-beneficio. Si ustedes quieren que siga perdiendo los trabajadores y sigan perdiendo dinero, que sigan perdiendo, pero si ustedes lo quieren, pero esto va a ganar las AFP. Y la economía, entiendo. ¿Por qué? Porque emite bonos, pero a tasa menor que la inflación. Ese es el tema. El tema son cosas de número. No es cuestión de flor o chamullo, es número. Y yo me considero un empresario y yo tengo mi capital, ¿dónde lo voy a utilizar y en qué momento? Esa es la decisión. Pero acá se le hace un daño al trabajador pagándole menos que la inflación. Y su pensión no va a pasar de 900 soles de todas maneras porque así está proyectado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No floriemos, vamos al número técnico y nos vamos a encontrar con cifras técnicas. Si entramos a desarmar uno por uno, vamos a encontrar a qué tasa de interés se le prestó a qué empresa. Y por eso digo, esto amerita para mí por lo menos una hora de explicar a qué empresa y con qué tasa de interés le han dado y cuánto le han pagado al trabajador. Es mucho más complejo que 3 minutos y le pido disculpas al Perú porque con 3 minutos yo no podría detallar nombre por nombre, grupo por grupo, empresa por empresa y cuánto a qué interés, 3%, 2%, 4% y cuánto le han pagado al trabajador. Entiéndenme, eso es lo que ha pasado. Por eso puede hacer llegar la información de empresa por empresa también, congresista, no habría ningún problema. Congresista Ilis López tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días al señor ministro. En un ejemplo, las AFPs utilizan este fondo para prestarle a los bancos a un porcentaje mínimo y estos a su vez, a través de la intermediación financiera, le prestan a los ciudadanos y a un interés muy alto. Definitivamente que las AFPs se han aprovechado pues de los ciudadanos peruanos, definitivamente. Ahora, ¿es una alternativa viable un retiro más de los fondos de AFPs? Creo que el señor ministro, con todo respeto por intermedio de la presidencia, debe de dejar de defender a las AFPs y además de plantear lo catastrófico, dar, como ha dicho, una solución alternativa. Ahora, por otro lado, el retiro per se es un gasto que le vamos a hacer a las familias. Se lo van a gastar en poco tiempo. Ante ello, ¿cuál debe de ser, considero yo, una alternativa, queridos colegas, señor presidente, por su intermedio? Que esos fondos de AFP hay que retirarlos, pero para algo tangible. Por ejemplo, la vivienda en el Perú. Ya la ley dice que se puede utilizar el 5% de la AFP en dar la inicial de una vivienda. Pero démosle a los ciudadanos la posibilidad de utilizar el 100% de su fondo como garantía para una vivienda. Accedemos al retiro no para que lo gasten en gastos corrientes, sino para que se quede en un fondo que le va a servir al futuro. Miren, la mayor cantidad de ciudadanos en el Perú gasta en alquileres de vivienda. Podríamos impactar fuertemente si utilizamos estos fondos de AFP en la adquisición de su vivienda. O los micro y pequeños empresarios, que son el 95.5% de la micro y pequeña empresa, podrían podrían obtener una máquina, por ejemplo, ya que estamos hablando de los textiles, una máquina remalladora, pero que sea un activo y que no se permita o que no se vaya al gasto directo.
ni populismo, señor, ni tampoco defensa cerrada a las AFPs. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista López. Congresista Takuri Valdivia tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. También nosotros escuchamos a las AFP. Hemos estado reunidos con algunos directivos de las AFP y nos hacían ver muchos de los, digamos, puntos de vista que hace el señor ministro. Pero lo que es palpable es la necesidad de la sociedad. Por otro lado, nosotros como Comisión de Economía debemos tener también que nuestro actuar debe ir dentro de la responsabilidad. Y eso implica tener un nivel de comunicación con todos quienes van a retirar, si es que se aprueba el proyecto de ley, y que puedan hacer inversiones y que puedan tener un ingreso, digamos, que pudiera sostener su familia. Pero con 4 UITs no creo que se pueda tener una inversión adecuada, que pueda tener una rentabilidad adecuada. Entonces, todo eso es un análisis. Y ese análisis implica también decirles responsablemente qué va a quedar para tu vejez. Que eso es otro tema que tenemos que tener presente. Nos guste o no, es un tema de previsión. Y es ahí donde tenemos que ver el nivel de información que se pueda tener para los aportantes a las AFP. Lo que sí queda claro también es que las críticas que se hacen a las AFP, cuando se hace un informe en la que hay pérdidas, el único que pierde es el trabajador aportante. Las empresas siguen con sus comisiones, siguen con sus ingresos normales y no les afecta. Entonces, ahí es el tema. Y había también la crítica en la que se manifestaba que se prorrateaba hasta los 110 años, 105 años, después bajaron a 90 años y en esa, digamos así, en ese flujo de información, de proyección que diríamos, ya se establecía un mínimo. Entonces, todas esas observaciones que se tiene, las mismas AFPs no han podido de repente explicar bien y también que asuman las situaciones de pérdidas en cuanto al beneficio económico. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Takuri. Congresista Isabel Cortés tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Colegas, congresistas, quisiera decirles que lo del retiro de las AFP, muchos incluso de los primeros retiros de que los trabajadores que se quedaron sin pensiones, que el país, o sea, siempre nos han dicho de que si los trabajadores retiran su dinero de las AFP, nos han dicho de que el país se va a ir en quiebra, que la inflación aumentará, que el riesgo del país subirá económicamente y muchas palabras como eso, ¿no? O sea, en otras palabras, nos han creado un apocalipsis económico. Entonces, sin embargo, ya tenemos el ejemplo que se han retirado y sobre todo en tiempo de pandemia, ¿no? Y no ha pasado nada de estas apocalipsis que nos han hecho creer, ¿no? Y yo pienso que todo eso nos han dicho para sembrarnos miedo, ¿no? Para tener miedo de que así, pues si retiramos nuestro dinero de las AFPs, nos vamos a llenar incluso de adultos mayores, mendigos, como acabamos de escuchar al ministro del MEF.
Incluso en años anteriores, incluso exministros de Economía se paseaban por todos los canales de televisión, ¿no? Criticando al retiro de las 4 ITs en ese entonces y defendiendo a las AFPs. Para después, aquellos exministros, ¿no? Terminaron siendo contratados como directores o asesores de estas mismas AFPs, o sea, la famosa puerta giratoria. Esperamos que nuestro ministro Contreras no siga ese ejemplo de aquellos exministros, ¿no? Donde terminaron siendo flamantes asesores de estas AFPs. También decirles a muchos de mis colegas de la derecha, ¿no? Que sean consecuentes con su ideología. Siempre nos han dicho que el ciudadano tiene su propia decisión de qué hacer con su patrimonio, por ejemplo, con su patrimonio o su dinero. De que los trabajadores tengan su propia decisión de qué hacer con su dinero. Muchos de ellos piden sus retiros de sus 4 UITs para poner un pequeño negocio, de repente su casa, abrir una tiendita y así tener más solvencia para su familia, estimados. Congresista Gonza tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, estoy dándole una lectura lo que nos ha traído el ministro y dice, riesgos de un nuevo retiro y dice que impactará negativamente en la economía nacional, en los créditos al Estado, en los bonos. Y yo estoy leyendo la ley que crea el Fondo de Pensiones, el decreto ley, y ahí en ningún momento señala que los aportantes tienen que financiar al Estado. El Estado tiene sus propios ingresos. Los aportes de los afiliados es para su pensión, para su jubilación, pero primero hay que asegurar que estén vivos, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve el dinero en las cuentas de los privados? Que además, como el mismo Ministerio de Economía señala, se va a los bancos y los bancos le prestan a los mismos dueños de los fondos a intereses exorbitantes. Entonces, el afiliado, su mismo dinero lo recibe en créditos y allí sí el interés es alto, pero sin embargo los afiliados cada vez perdemos. Entonces, señor ministro, por intermedio de la presidencia de la comisión, creo que la ciudadanía está esperando que le den esa libertad. Creo que lo que defienden el liberalismo a ultranza, les pediría más consecuencia, ¿no? Que la población, que los aportantes decidan libremente puedan retirar este dinero. Hemos hecho propuestas de proyecto de ley a la comisión para que se elimine este decreto ley abusivo 25897 que crea las AFPs y que te obligan, que te secuestran parte de tus recursos y que después el Estado los emplean. Señala para hacer obras públicas. ¿Y quién dice, en qué parte del decreto ley que crea las AFPs señala que los aportantes tienen que financiar obras públicas, bonos del Estado? Pues cobrémosles a las grandes empresas que deben millones de soles como Telefónica, más de 7.000 millones, Bacus 5.000 millones, las mineras, los bancos, las grandes transnacionales, y ahí hay recursos, señor ministro, por intermedio de la presidencia. Y dejemos que los ciudadanos que ahora están reclamando, porque no tienen de qué vivir. Señalamos que hay crisis económica, esa es la crisis económica que queremos que los ciudadanos tengan su propio dinero. No le estamos pidiendo que el Estado nos dé un sol o que los privados nos den un sol. Es el dinero de los propios trabajadores que quieren disponer libremente de una parte de sus recursos. También señalan que van a haber muchos a mayores sin pensión o que el Estado va a gastar más en pensión 65. Pues los que tienen pensión 65 son peruanos que han aportado toda su vida
Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Congresista Montoya tiene el uso de la palabra. Intermedio, señor presidente, saludo al ministro de Economía, saludo a los colegas presentes. Quisiera hacer recordar algo. En la legislatura anterior pedimos formar una mesa de trabajo para fortalecer el sistema de pensiones. Fue autorizado y trabajamos y establecimos un patrón de trabajo, un plan de trabajo que contemplaba 4 ejes. El primero era pensiones para trabajadores de la economía no formal, que equivale al 73% de la población del país. Luego el fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones, la ONP, fortalecimiento del Sistema Privado de Pensiones, la AFP, y luego el de los regímenes especiales, minero, militar, pesquero, etcétera. Hicimos la primera parte del trabajo y presentamos una propuesta que está en la Comisión de Economía para elaboración del dictamen y luego entrar a debate. Y esta propuesta soluciona y trata de ver el tema de la gran mayoría del país, del 73% de peruanos con sus idiosincrasias propias y con su manera de ver las cosas. Hemos sintonizado con la idea que tienen todos. A nadie le gusta que lo obliguen a hacer un descuento y hemos considerado que este debe ser voluntario, de acuerdo a su nivel de ingresos, no mensualmente, porque no todos reciben dinero mensualmente. Hay actividades que se reciben una o 2 veces al año y con eso tienen que vivir el resto del año. O sea, una serie de facilidades que cuando se ve el decreto, el proyecto de ley, van a poder apreciarlas. Pero es solamente para indicarles de lo que estábamos hablando, tratando de ordenar el sistema de pensiones. Sin embargo, los proyectos de ley acerca de pensiones siguen saliendo uno tras otro, no hay coordinación, no hay un orden establecido para poder entender el tema. Luego hay una mezcla de populismo, de desconocimiento del sistema, de creer que se está haciendo bien cuando lo que estamos haciendo es un daño a la persona. Acá estamos hablando de los pensionistas futuros. Si dejaron de tener pensiones, ya no son pensionistas. O sea, esas personas que han se retirado todos sus 4 UIT y se han quedado sin nada, ya no van a tener pensiones de viejos, o sea, están perdiendo el tiempo. Tienen que buscar alguna otra actividad que les permita llegar a cubrir esa necesidad. Y lo que se va a hacer ahora es peor, porque van a destrozar el sistema completamente. Olvidémonos del sistema de pensiones y de rehacerlo. Un sistema pensionario es hablar a largo plazo, 30, 40 años de trabajo, no de 5, 10 o 15, y la mitad de lo que estamos viendo acá tienen más de 40. Eso ya perdieron, no tienen. Y el Estado no está en capacidad a futuro de poder hacer una pensión de 65 incrementada, una pensión de 65 de 200 soles bimensuales. Con eso no se puede vivir. A eso estamos empujando a la gente que le estamos dejando sacar las pensiones, tomando como un acto populista el decirles que le vamos a dar para que sobrevivan cuando lo que estamos haciendo es matarles el futuro. O sea, acá no estamos hablando de algo que se pueda tener solución si se hace. Si se hace, ya no hay solución. Esa gente quedó eliminada de cualquier posibilidad de tener pensión y habrá que pensar qué se va a hacer al futuro. Pero vamos a ser responsables nosotros si es que aprobamos una situación de esta naturaleza. Acá no hay defensa de AFP, ni de personas, ni de empresas. Muchas gracias, congresista Montoya. Congresista Limachi tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Saludar al ministro de Economía. La pregunta sería quizás, ¿por qué hemos tenido que llegar a este panorama, ¿no? Tan complejo y, valgan verdades, la gente necesita su dinero, más aún en esta época de crisis económica. Y en su exposición ha indicado, bueno, los altos costos que implica tanto para las AFPs y los trabajadores principalmente. Entonces aquí podemos ver 2 cosas. Uno es lo ineficiente que han sido las AFPs, porque han invertido en los mismos trabajadores y el Estado, o sea, pudiendo tener otras alternativas mejores, ¿no? Y segundo es la crisis del sistema previsional. Esto exige, a mi parecer, y en mayo era el plazo para que el Ejecutivo mande la propuesta al Ejecutivo, al Legislativo, mejor dicho, y esto necesitamos entonces que nos envíe de una vez la propuesta. ¿Hasta cuándo las personas van a seguir esperando? Entonces se tiene que poder, esto es urgente, la presentación, y estimo que esta va a ser la reforma más importante que vamos a tener, porque vamos a ver cómo vamos a terminar finalmente nuestra vejez, ¿no? Gracias. Muchas gracias, congresista Limachi. Le agradezco por ser tan sucinta en su intervención. Congresista Anderson tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias.
A través de su intermedio, señor presidente, saludo al ministro, por supuesto. Si la economía no estuviera creciendo a 4 o 5%, si hubiera pues una verdadera creación de empleos, si el salario real estuviera al alza, seguramente no estaríamos hablando de la necesidad de un nuevo retiro. Pero estamos en una situación totalmente inversa. No hay crecimiento, no hay generación de empleos, los salarios reales están a la baja. Se ha hablado de que, bueno, con los 6 retiros se han puesto, digamos, 2.3 millones de personas básicamente fuera del sistema, no van a tener pensión, pero la realidad es mayor. Son más o menos 13 millones de personas o más que no tienen ningún esquema de ahorro previsional. Así que las matemáticas ahí como que no funcionan. Mi colega Cabero señaló algo muy interesante. Nos dijo que la mayoría de trabajadores, ¿no es cierto?, se pasan 12 años para poder acumular 4 UITs. Imaginemos que trabaja 36 años, es decir, 3 veces eso, ¿no? Son 12 UITs, eso más o menos son 60.000 soles. ¿Saben cuánto tendría de pensión alguien que ha trabajado de esa forma? 150 soles. Esa sería su pensión, ¿no? Entonces, estamos hablando, como bien lo dice el informe de la OECD, de un sistema que, por supuesto, genera descontento. ¿Por qué? Porque es un sistema fallido. Y allí tenemos que empezar a reconocer la verdad. Es un sistema fallido. No existe un verdadero sistema de ahorro previsional en el Perú. Tenemos unas empresas de AFP, por ejemplo, que en lo que va de enero a agosto ha ganado 332 millones de soles, ¿no? O sea, no estamos hablando de la crisis de las AFP, sí, no, qué terrible que saquen su plata. Pero ellos, sin poner nada en riesgo, 332 millones de soles de enero a agosto. Entonces, no nos engañemos. Lo que tenemos que hacer realmente es escuchar, por ejemplo, algunas de las posiciones que hemos tenido en la Comisión de Pensiones que hemos tenido aquí, de la Comisión de Economía, ¿no? Donde abrimos la cancha, donde efectivamente, como bien lo ha recordado la congresista Cortés, ¿no? Quienes creemos en la libertad, ¿no? Creemos también en la responsabilidad. Y ese tutelaje, ese patronazgo de que, bueno, no, yo tengo que decirte cómo tienes que hacer tú con tu plata, perdónenme, eso para otras personas. El Perú es un país libre e independiente por la voluntad general de los pueblos, y eso implica también la libertad para poder utilizar los recursos que ha venido ahorrando. En estos momentos hay gente que tiene ahorrado pues 40, 50.000 soles, que tiene más de 40 años, 50 años, que está fuera del sistema laboral formal, que no tiene forma de regresar. Y tiene que esperarse, ¿qué? 20 años más, 15 años más, para poder entonces tener una pensión de ¿qué? De 150, 200 soles. Por favor, no nos engañemos. Y si el Estado no tiene la capacidad para financiarse, fuera. Bueno, hay que mejorar entonces a los gestores, hay que cambiar a los gestores. Gracias. Muchas gracias, congresista Anderson. Congresista Arbarán, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro. Presidente, en la legislatura anterior se hicieron todos los esfuerzos de la manera más responsable posible, y yo agradezco a todos los congresistas que en su momento entendieron que esta crisis en el sistema previsional no es si debe haber o no debe haber retiro. Eso es un tema de fondo, presidente. Y en ese tema de fondo tenemos que entender que si hablamos de costo-beneficio, no podemos hablar de retiro de dinero exclusivamente. Hablar de costo-beneficio es, a mí, ¿quién me interesa? ¿Las AFPs, la ONP o los aportantes? A mí me interesa que exista un sistema realmente previsional y que los aportantes sean la prioridad de este sistema. Y para eso, presidente, se habla, por ejemplo, de que los pensionistas en un futuro cuenten con pensiones decentes, cosa que no existe. Para eso se propuso pensión mínima. Hablamos de que las FPs dejen de ganar cuando los aportantes perdemos. Se propuso que cobren una comisión por desempeño, pero además que las AFPs no sean las únicas que trabajen, porque lamentablemente han abusado y han demostrado que también son ineficientes, y necesitamos nuevos actores y la libertad de que el aportante decida dónde tener su dinero y quién le genera mayor rentabilidad. Pero además, como lo han dicho, también se necesita que las personas que tienen más de 45 años o de 50 años y quieren hacer una inversión, por ejemplo, de una primera vivienda, lo puedan hacer, y el dictamen, presidente, contemplaba un aumento en el porcentaje que van a poder hacer uso, ya sea para el departamento o inversión que tengan. El Congreso de la República, señores, cumplió una importante labor con todas nuestras diferencias, con todas nuestras largas mesas, porque no fue una ni dos, presidente. Y el Ejecutivo se comprometió a enviar
la propuesta, que hasta el día de hoy no la tenemos. Entonces, si hablamos de resolver un problema de fondo, yo le pido aquí al ministro y le invoco que en el menor plazo posible ellos nos puedan enviar su propuesta y finalmente qué se puede hacer, porque quienes están esperando su dinero, presidente, son los aportantes que lamentablemente en un futuro no van a tener ni un sol para que puedan hacer frente. ¿Y a dónde van a ingresar? A un sistema de ONP o a una pensión 65 que no sirve para absolutamente nada. Entonces, por respeto a ellos, presidente, yo le pido que el ministro nos pueda dar una fecha para enviar la propuesta. Gracias. Muchas gracias, congresista Barbarán. Congresista Montalvo Cubas tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Gracias. Saludo, presidente, a usted y a los congresistas que se encuentran presentes y también virtualmente. Y por su intermedio, al señor ministro de Economía. Señor presidente, he escuchado al ministro de Economía, quien se ha centrado en explicar la negativa de la devolución de los aportes de los trabajadores y ex trabajadores aportantes a las AFPs. A pesar que no es su competencia, señor ministro, simplemente porque no es dinero del erario nacional, sino dinero del trabajador y ex trabajador. Por lo tanto, no afecta al Estado ni a la AFP, y mucho menos a las entidades donde trabajaron los aportantes. Señor presidente, por su intermedio, al señor ministro, lo que debe preocuparse el Ejecutivo es en generar empleo y trabajo para los más vulnerables, como por ejemplo, la micro y pequeña empresa, una persona que se dedica a la venta de moliente, desayunos al paso, los canillitas, los lustradores de zapatos, etcétera, etcétera. Señor ministro, la pregunta es, ¿qué políticas públicas e incentivos ha propuesto su Ministerio de Economía para su formalización, si sabemos que el 75% son informales? Y la siguiente pregunta, ministro, por su intermedio, presidente, ¿cuántas iniciativas de esta naturaleza viene implementando el Poder Ejecutivo para reactivar la economía del país en todos sus niveles a corto, mediano y largo plazo? Finalmente, el ministro de Economía, por su intermedio, presidente, no ha leído la sentencia del Tribunal Constitucional recaído en el expediente número 0020-2021 PI/TC, donde le dan la razón a los trabajadores. Señor ministro de Economía, le recomiendo leer la sentencia recaída en el expediente 00020-2021 PI/TC. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Montalvo. Congresista Elías Varas tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludo a todos los colegas congresistas y saludos al señor ministro. Pareciera que quienes hacemos uso de la palabra y estamos acá dentro de esta sala y escuchar a un ministro que no es nada empático con la crisis que vive el país, pareciera de que nosotros al opinar no contextualizamos el real problema. Claro, la pregunta sería, los aportes que hace cualquier trabajador y la rentabilidad que obtiene por sus aportes. Realmente es muy bajo. Y coincido totalmente, este sistema pensionario que tenemos en nuestro país es un sistema fracasado, fallido, que se importó de otros lugares y que donde en esos lugares de origen prácticamente ha caducado. Acá hay una total irresponsabilidad para llegar a este punto acá de la devolución de las 4 UIT, que es un pedido de aquellos trabajadores formales y que viven una situación de crisis. La pregunta que le haría mediante su persona, presidente, al ministro es, yo le he escuchado en 4 oportunidades que se ha acercado al Congreso que él nos va a alcanzar la propuesta del sistema de reforma de las pensiones.
ya lo hizo uso de la palabra que en la legislatura anterior, la responsable que presidía la comisión, también quedó el Ejecutivo de alcanzar. Entonces la pregunta ya cae de madura. ¿Tienen o no tienen propuesta? De repente no lo han trabajado. Y eso está haciendo que entremos a esta situación de encontrarnos acá. Con todo el respeto, presidente, mediante su persona al ministro, quien debería estar sentado ahí deberían ser los banqueros del Perú, para que defiendan ellos qué tanto les afectaría. Pero no el ministro de Economía. El ministro de Economía está para defender y ver de qué manera genera mayor amplitud en la base tributaria y de qué manera incentiva que la mayoría de la banca de los peruanos que son informales, que son el 75%, ellos cómo generarían o bajo qué estrategia permitirían ellos formalizarse, que sería ese trabajo de él con la SUNAT, ¿no? Pero sin embargo, estamos acá debido a que no hay una empatía. No hay una empatía entre la necesidad. Estamos en un país que está en crisis. Las exportaciones han bajado. El tema del empleo está en una contracción y una recesión. Entonces, estamos frente a una amenaza de lo que es el niño global. Para concluir, señor presidente, en ese sentido, considero de que, si bien es cierto, yo no entiendo muchas las veces a los liberales. Los liberales es a conveniencia. El liberal le obliga, o sea, le recorta libertades y le obliga que se aporte de manera prácticamente. Muchas gracias, congresista Elías Varas. Congresista Isaac Minta tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludarle a todos los colegas presentes. En realidad, acá vamos a ser concretos y claros. En realidad, señor ministro, como decía un colega, pues en realidad usted me parece representante de los AFPs y los banqueros. Personalmente pensé que usted representaba al Estado y en lo cual conduce el Ministerio de Economía. Señor, el dinero, así concreto le digo, es dinero de los trabajadores. Acá se está hablando el trabajador que ha aportado durante tiempos de ese servicio, tanto el Estado como el privado. Entonces, no podría el señor ministro tomar esa atribución de defender, ¿no es cierto?, y hacer trabajos para el privado. Entonces, en este momento creo que el señor ministro tiene que pensarlos muy bien en este asunto, porque en este momento no representa usted a los privados, usted representa al Estado y el Estado le paga por ese el trabajo que hace usted. En realidad, como se ha visto, aquellos que dicen que somos populistas, pues es mentira, es completamente falso. Acá se está desnudando la realidad, la verdad, cómo es que se están apropiando los dinero de los trabajadores, de todos aquellos que están empobrecidos. Especialmente se ve en este momento la petición de la población es que la devuelva los depósitos. Porque, señor ministro, usted tiene que leer esa lectura de que realmente con esta crisis económica y con los bajos sueldos realmente es tremendamente afectado todos los trabajadores del país. Y por ello es que están pidiendo para sobrevivir, no es que para invertir. Están pidiendo sus ingresos de AFP que han aportado por años, se lo están pidiendo para sobrevivir, señor ministro. Esa es la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Isaac Minta. Congresista Juan Carlos Lizarzaburu tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Mi saludo a todos los colegas que están presentes. Mi saludo al ministro también. El ministro del Gobierno del Perú ha hecho una presentación clara, nítida, de la realidad. Yo, para añadir más realidad, yo diría a todas las personas que están sentadas, mis colegas congresistas, que nuestras pensiones no están sinceradas, que necesitamos un cálculo actuarial, no son sostenibles en el tiempo, salvo aumentemos edades de jubilación. Entonces, ya que estamos en tema, agarremos todo el paquete de una vez y saquemos alguna salida para el tema de la AFP. Sí, yo entiendo lo de la AFP, han sido 6 retiros, estamos hablando de 19.600 soles, eso no te alcanza para comprar una casa, pero sí puedes adquirir un bien de capital que pueda generar alguna rentabilidad.
en un proceso productivo que tú puedas tener haciendo algún emprendimiento. De esta manera la gente está activa. Pero la verdad, señores, soltar 19.600 soles por individuo es destinar a esas personas a un mañana triste y peor. Yo propongo dar más vueltas al asunto, encontrar más alternativas y explorar caminos. No adelantarnos de una manera vehemente con el retiro y encontrar caminos. Nada más. Gracias. Muchas gracias, congresista Lizarzauro. Señor, terminada la primera ronda de intervenciones, señor ministro, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente de la comisión. Yo valoro las intervenciones, siempre es importante discutir, pensamos diferente. Yo sí considero que la medida como está es una medida populista. No es una medida que es acotada. Si realmente pensáramos en los que menos tienen, en los que en este momento están desempleados, pues que se acoten los que están desempleados, ¿no? Esta es la primera vez que el MEF abre justamente esta posibilidad, porque como MEF siempre hemos estado en contra, pero considerando la situación y considerando pues que hay una preocupación política, entonces veamos, focalicemos esta medida, nosotros dispuestos siempre a apoyar. Las pensiones no son un mecanismo contracíclico, no es que cuando el desempleo aumenta, los países del mundo utilizan el fondo de pensiones como herramienta. Las pensiones son pensiones, y en el Perú no existe actualmente un régimen de pensiones, porque ya no se pagan pensiones. Lo que hay es un mecanismo de ahorro obligatorio, porque cuando tú llegas a la edad de 65 puedes retirar todo tu fondo y, digamos, utilizarlo de la manera más conveniente. Yo no trabajo para una AFP ni pienso trabajar para una AFP. Yo soy un académico, he hecho toda mi carrera en el sector público y espero seguir sirviendo a mi país, así que no les quepa la menor duda que esto va a seguir siendo así. Yo no tengo ningún interés. O sea, mi interés es preservar la sostenibilidad fiscal, no de ahora, sino también hacia adelante, de 20, 30 años, no dejar una bola de nieve que crezca, y lo ha dicho el congresista Cabero, y es absolutamente claro. Hay mucha gente en desprotección social, y hay mucha gente que desafortunadamente piensa que pensión 65 es la solución. Y en realidad pensión 65 tampoco va a resolver el problema, porque son 200 soles cada 2 meses que apenas pues te alcanzaría para salir de una situación de pobreza extrema. Se habla de que 150 soles de pensión es muy baja. Sí, es bajísima. Estoy completamente de acuerdo, pero la opción que nos están dando es, en vez de tener 150, no tengas pensión. 0. Y esa es la preocupación del Ministerio de Economía y Finanzas. Efectivamente, yo coincido, como MEF al final, eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado administrando, pagando tasas de interés más altas, emitiendo en el exterior, haciendo operaciones de manejo de pasivos, porque ya se han dado 6 retiros, o sea, ya, con los mismos argumentos. Y no lo dice solamente el MEF, lo ha dicho el Banco Central, lo ha dicho el SBS y lo ha dicho el OECD. O sea, si a alguien tiene alguna duda de la imparcialidad del OECD, la verdad que yo no dudaría del OECD. Es un análisis independiente, serio, de países del primer mundo, sin ningún tipo de incentivo o interés. Eso es algo importante que quería mencionar. Ratificar toda la apertura del MEF para poder trabajar, si esto se quiere que sea focalizado. No es una medida convencional. El Perú es el único país del mundo que ante un contexto complicado se habla de retirar las pensiones. Esto en Chile se paró al 6º retiro. Los congresistas chilenos, en una decisión de alta responsabilidad, dijeron no, esto no puede seguir, no podemos dejar a la gente sin pensión. Y 1.000 soles ahora, a una tasa en promedio de 8,5%, estamos hablando de 10.000 soles que se le está quitando, ¿no? Y claramente, o sea, acá está la data, es absolutamente clara. 6 retiros, 87.000 millones, 16% del PBI, que ya no forman parte del sistema de las pensiones, y se ha dejado desprotegida a muchos ciudadanos. Yo saludo, hay propuestas del Congreso para reformar el sistema de pensiones.
ha tardado más de lo esperado la propuesta del Ejecutivo. En primer lugar, sí tenemos una propuesta, ha estado colgada los últimos 2 meses en nuestra página web. A pedido de la Defensoría del Pueblo hemos extendido el tiempo para poder recibir más comentarios, ya los hemos incorporado. En este momento la propuesta está en el Consejo de Coordinación Viceministerial. Esperamos que se pueda aprobar el lunes siguiente y de forma que podamos enviar y poner a discusión una reforma integral. Creo que si coincidimos en algún punto, a pesar de las diferencias, es que necesitamos una reforma integral del sistema de pensiones. No, el país no puede seguir con este sistema de pensiones, se requiere más competencia, se requiere bajar las comisiones, se requiere establecer una pensión mínima y en general, a pesar de las diferencias entre las diferentes propuestas del Ejecutivo y del Congreso, creo que podemos llegar a una propuesta consensuada. Hay algunos comentarios que siempre dicen, lo he escuchado como sinceramente 20 veces. Si el Estado quiere gastar más, ¿por qué no cobra las deudas tributarias? Eso es lo que hace la SUNAT. La SUNAT, cuando tú tienes una deuda, inmediatamente la cobra. Y si no puede, lo hace, lo deduce de tu cuenta bancaria. Pero ¿qué pasa? Las empresas pasan de la vía administrativa. Un poquito, aprovecho este espacio para explicar. Si tú tienes una controversia con la SUNAT, primero reclamas a la SUNAT. Si la SUNAT no te da la razón, te vas al Tribunal Fiscal. Si el Tribunal Fiscal no te da la razón, te puedes ir a la vía judicial. Entonces, eso es lo que ha pasado. Lamentablemente, hay procesos que tienen 20, 30 años justamente porque hay empresas que tienen los recursos para poder pagar los abogados. Y por eso es que la deuda, estamos hablando de el último monto que recuerdo, más de 15.000 millones que no se han cobrado y que están ahí. Y no es que el Ejecutivo no tenga ni el deseo de hacer algo. Lo hemos hecho. El tema es que está judicializado y son poderes independientes y tenemos que esperar la decisión, ¿no? Entonces no es que hay deudas que no queremos cobrar, al contrario, queremos que se cobren todas esas deudas, solamente que no se puede y se tiene que respetar el marco legal. Entonces, hay preocupaciones por el tema de los desempleados formales, los que están pasando un mal momento. Acá hay que ser empáticos, la situación es complicada, hay gente que está desempleada. Si nos preocupa el desempleo, acotemos esta medida a los que están desempleados en este momento. No es algo que se recomienda, no es deseable, pero en un contexto en donde vamos a afectar adicionalmente a millones de personas, hagámoslo esta vez bien. Pues ya el único país del mundo donde permanentemente se busca retirar los fondos de pensiones es el Perú. En ningún otro país del mundo. En ningún otro país del mundo recurren a este tipo de medidas. ¿Y por qué? Porque es popular. Todo el mundo quiere efectivo. Es la realidad. O sea, la situación es complicada. Algunos tienen problemas de salud, algunos tienen problemas de trabajo, no encuentran un empleo, pero los costos, no interiorizamos los costos. Entonces, como ministro de Economía, mi rol ante la representación nacional es decirles, miren, esto implica más gente que no va a tener pensión y más obligaciones del Estado para poder atenderlas. ¿Por qué la baja cobertura de pensión 65? Porque es un programa costoso. A pesar de que solo le das 200 soles cada 2 meses, es un programa muy costoso. Entonces, si eso se expande, el manejo fiscal puede ser muy, muy complicado. Es la primera vez que el MEF, digamos, muestra una posición un poco más abierta, entendiendo la necesidad y entendiendo las circunstancias y conociendo que hay preocupación de los congresistas por gente que en este momento está pasándola muy mal. Pero creo que si no podemos alcanzar la primera solución, la óptima, que es dejar que la gente tenga su pensión, pues acotemos esta medida de forma que no ni generemos los gastos contingentes. ¿Qué va a pasar si se aprueba este 7º retiro? Más allá de lo que pase con el fisco, al final, como gobierno, nosotros, el Perú es creíble a nivel internacional, puedes emitir, es cierto, pagas un poco más, asumes un riesgo porque vas a tener que endeudarte en dólares, más allá del riesgo de que el crecimiento de la economía, a todos nos preocupa el crecimiento de la economía. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia económica, o sea, el ahorro es igual a la inversión. ¿Sí?
En una economía abierta el ahorro es igual a la inversión. Lo que son economistas, este es un principio que uno lo aprende en el primer curso de macroeconomía. Entonces, cuando un país reduce su capacidad de ahorro, entonces, ¿qué significa? Que tienes que depender más del ahorro externo, de que vengan los flujos de capital de afuera, y eso afecta también a la inversión, digámoslo con claridad. ¿Qué pasa si una empresa, un emprendedor que se ha esforzado, ha trabajado, quiere emitir bonos? No va a tener compradores, no va a poder endeudarse a largo plazo y por lo tanto no va a poder crecer. Mucha de la infraestructura que en este momento está generando impacto positivo, no solamente en Lima, en todas las regiones del país, se ha financiado con los fondos de los afiliados. Y algo muy importante, 1.000 soles ahora son como 10.000 soles en 30 años. Entonces le estamos quitando en realidad 10.000 soles a los afiliados por cada 1.000 soles de los retiros. Entonces, como MEF, presidente, estamos dispuestos a conversar, a que esta medida se acote. Al final, el Congreso pues tiene el poder constitucional de aprobar o no un retiro. Lo he hecho en las últimas 6 veces de manera contraria a las recomendaciones de todas las instituciones técnicas, pero si vamos a seguir en esa misma línea, al menos trabajemos en una medida que sea focalizada y que no genere un riesgo contingente en el futuro, y trabajemos también en la reforma de pensiones, porque hay una propuesta que está muy cerca, presidente de la comisión, podríamos hacer el esfuerzo de enviarlo la próxima semana, porque, repito, ya está en CCB, debería aprobarse sin problemas y ya en la discusión del Consejo de Ministros aprobarse de una buena vez y empezar a discutir, porque lo contrario, en realidad ya no va a haber nada que reformar. Si aprobamos un retiro más, ya vamos a tener un sistema, tendremos que empezar de cero en todo caso, ¿no? Entonces, y esa es la gran preocupación del Ministerio de Economía, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Solamente muy breve para que me responda, señor ministro, si aprobamos las propuestas a cuál están de 4 unidades, 4 UITs para el próximo retiro de AFP, ¿cuánto es, se ha calculado cuál es el gasto que se incrementaría para mantener la ONP o pensión 65 en millones de soles? Por supuesto, solamente para que tengan una idea, cada 100 soles de pensión, solo el incremento de 100 soles le cuesta como 600 millones al Estado. Cuando hablamos de, si uno extrapola, por ejemplo, la pensión mínima, si sumamos el impacto del primer retiro, 2 millones más 1 millón, son 3 millones de personas sin recursos. Vamos a suponer que le damos pensión 65. O sea, el cálculo es absolutamente astronómico. Son miles de millones de soles que tendría que atender el Estado para hacer frente a la situación de muchos ciudadanos. Y como lo he dicho, muchas veces por desconocimiento, algunos ciudadanos creen que están protegidos por pensión 65. Y pensión 65 es un mecanismo que ayuda, que alivia, pero que no resuelve el problema de las pensiones en Perú. Entonces, lo que queremos plantear en la reforma de pensiones es una reforma integral, que el Estado le garantice una pensión mínima a los ciudadanos, que se fomente una cultura de aporte, que se trabaje tanto en el sector formal como informal. Perdón, apaguen sus audios. Siga, señor ministro. Sí, como mencionaba, entonces podemos trabajar en una reforma integral que haga historia, porque hay posibilidad de hacer historia, de pensar en el futuro, un Estado mucho más proactivo, que brinde protección al ciudadano. O sea, la gran crítica, creo que hay lecciones aprendidas del fracaso del sistema privado de pensiones. Yo sí coincido que el sistema no ha cubierto las expectativas. Eso es, sin lugar a dudas, es necesario mejorarlo, pero mejorarlo no implica destruirlo, ¿no? Mejorar significa construir o reconstruir, hacer cambios que vayan y que aporten al bienestar del ciudadano. Entonces,
nosotros creemos, congresista, que es fundamental esperar la propuesta, tener una propuesta de reforma de pensiones, y si es que hay preocupación como la hay, por un grupo de peruanos que en este momento la está pasando mal, no tiene para trabajar, no tiene para poder sobrevivir, y esto puede aliviar en algo, pues trabajemos en acotar esta medida hacia el grupo de desempleados, ¿no? De forma que el resto de personas, los que están trabajando, los que están cotizando, los que en este momento están aportando, puedan tener la posibilidad de acceder a un sistema que al menos le garantice una pensión mínima. En la propuesta del Ejecutivo estamos estableciendo una pensión mínima de 600 soles. Esa es una mejora importante, requiere un esfuerzo fiscal. Hay una sostenibilidad fiscal, y lo que queremos es empezar a aumentar la cobertura. Lo ha dicho el OECD, ¿no? Nuestro sistema, no solamente, y lo ha dicho el congresista Anderson, ¿no? O sea, pocas personas acceden a pensiones, y lo que estamos haciendo es que los pocos que accedan a pensiones se queden sin pensión, y eso implica, pues, como se mencionó, ¿no? El pensión 65, que no resuelve el problema, nos cuesta por año 1.000 millones de soles, beneficiando solamente a 6.000 personas. Si eso a 650.000 ciudadanos. Entonces, si eso se multiplica por 5, por 6, estamos hablando de costos que no son manejables fiscalmente y que son equivalentes a otros programas sociales. Y otra cosa, acá no se toca el dinero de los afiliados, es simplemente que los 1.000 soles que están, o 2.000 o 5.000 que están en la cuenta de los afiliados, puedan capitalizarse y multiplicarse por las propiedades del interés compuesto, ¿no? 1.000 soles de acá a 30 años a una tasa promedio de 8.3 son como 10.000 soles. Entonces, no les quitemos 10.000 soles al jubilado, a la persona de la tercera edad que no tiene la capacidad de trabajar. Un joven, en fin, de 20, de 21 años puede trabajar, puede reinventarse, pero una persona de 60, 65 años, las capacidades primero disminuyen con el tiempo, aparecen los problemas de salud, y eso afecta severamente la capacidad. En Perú, o sea, el mecanismo, digamos, que ha funcionado por excelencia ha sido un poco la solidaridad de hijos a padres, pero eso no es algo que sea sostenible, y las tendencias así lo demuestran. Así que, presidente, por intermedio suyo, nuevamente nos ponemos a disposición, si es que el Congreso decide insistir en esta medida en aras de su independencia como poder, de cara a una necesidad que es real y que es urgente, trabajar en una medida que sea mucho más acotada y que vaya enfocada a los vulnerables, para no destruir un sistema que queremos reformar y que queremos reconstruir. Ese es un poco mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar el derecho a réplica priorizando a los colegas que están en sala. Congresista Alejandro Cabero, ¿no? Congresista Víctor Flores. Bueno, si me permite, gracias, señor presidente. Yo a veces pienso, ¿no?, de que las exposiciones de los ministros de Economía en general, me parece de que a cierto sector de congresistas les suena a otro idioma. O sea, no es el idioma que quisieran escuchar. Y entonces la reacción es inmediata, acción y reacción. Entonces yo sugiero que tal vez se empleen términos un poco más comprensibles para cierto sector de personas, para no particularizar. Yo, por ejemplo, tengo una idea. Si ahora se hace un retiro, después de los 6 retiros que han habido, sinceramente lo que estamos haciendo es romper el chanchito y eliminar lo que tenía adentro. Creo que esa es una forma bien simple de que nos entendamos o nos hagamos entender, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos rompiendo el chanchito. Bueno, si es que ahora se usa chanchito, ya no se usa chanchitos que antes habían de losa o de yeso. Pero entonces, la idea es hacer entender de que si se rompe, se corta, se quita, se elimina o se gasta los ahorros, simplemente lo que estamos haciendo es cortar lo que en el futuro nos puede ayudar a sobrevivir. Entonces, y otra cosa, acabo de escuchar que si hoy día se retira 1.000 soles, en realidad no se está retirando 1.000 soles, se está retirando la posibilidad en 10 años de tener 10.000 soles. Ahora, con la esperanza de vida de hoy día,
ya la gente no vive 60 años, vive 70, 80, entonces ya no va a haber una pensión 65, en unos años va a haber una pensión 75 y luego una pensión 85. No sé si me dejo entender por su intermedio, señor presidente, pero la idea es darle una idea. Muchas gracias, congresista. Congresista Takuri tiene el uso de la palabra. Sí, señor presidente, muchas gracias. Por descontado damos que tenemos la responsabilidad de generar leyes que permitan la tranquilidad, la situación económica en mejora de todos. O sea, eso es ineludible. Como también es ineludible entender que la mayoría que aporta las AFP no ven un futuro adecuado, no ven una rentabilidad adecuada. Y eso es responsabilidad de las AFP hacer que puedan tener fórmulas que permitan decirle al aportante, esto es lo mejor que podrás tener y que sea competitivo. Entonces, le tomamos la palabra al señor ministro por su intermedio, señor presidente, que pueda hacer que la propuesta que tiene lo pueda hacer llegar lo antes posible. Con el congresista Montoya hemos trabajado en un grupo de trabajo, valga la redundancia, para ver lo de pensiones, porque es una responsabilidad de nosotros encaminar. Puede tener errores, puede tener posibilidades de mejora, pero aún así hay propuestas que se pueden tomar en cuenta. Le tomamos la palabra al señor ministro. Muchas gracias. Congresista López tiene el uso de la palabra. Sí. Yo saludo la participación del congresista Takuri que me acaba de anteceder, señor presidente, porque es importante eso. Necesitamos de una vez agendar y a mí me gustaría preguntarle al señor ministro por su intermedio, él dice la próxima semana. ¿Qué día de la próxima semana? Porque ya lo tenemos retrasado el tema y es importante, como le decía, debatir estos temas. La congresista Barbarán mencionaba que dentro de toda la propuesta que se envió estaba la modificación. Yo quería hacer un ejemplo al estilo del congresista Anderson, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos 60.000 soles de un ahorro en AFP y solo le damos el 5%, por ejemplo, para la adquisición de una vivienda, sería unos 3.000 soles. ¿3.000 soles va a servir para el inicial de una vivienda? Consideramos que no. Entonces, si le damos, por ejemplo, el 100%, no como inicial, sino como garantía, podría el ciudadano acceder a una vivienda y eso podría hacer que se devuelva, porque es un fondo de garantía, al final del pago del crédito. Además, que se impulsaría el sector inmobiliario y estoy seguro que ese tipo de propuestas van a hacer mucho bien a la población. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Luna. Presidente, hay un tema que usted me indicó con respecto a la AFP. Estamos en una crisis, estamos en una recesión brutal y por lo tanto esto de las 4 AFP tiene que ir para auxiliar esta situación. El tema de la previsión no es el tema de los que están empleados. Solo el 20% de los empleados va a quedar. La masa laboral no es 20 empleados y 80% informales. Y la pensión solo está, su expectativa es del 20%. Hay 80% que es informal. Y por eso los planteamientos tienen que enfrascarse en todo. Por eso había un planteamiento de un capital semilla, los impuestos y el aporte provisional. Ese es el proyecto y eso tiene que estudiarse y tiene que salir adelante. Pero ahora es una emergencia. Cuando dije se ha perdido plata, no, se han salvado vidas. Miles de personas, yo tengo las historias de miles de personas que salvaron a ellos y a su familia por esto. Y yo quiero decirle un dato. Mire, al año 2020, Prima le trasladó al Banco de Crédito más de 1.500 millones y a Licor más de 400 y tantos millones. ¿Saben en qué se convirtieron en esto? En tarjeta de crédito.
¿Y cuánto pagaron de entre 5 o 6% de interés? ¿Y sabe cuánto le dieron en tarjeta de crédito a los mismos dueños de la planta? 160%. Tuvimos que sacar una ley para efecto de tratar de parar esta situación. Y esto no ocurre en ninguna parte del mundo, como dice el ministro de Economía. En ninguna parte del mundo le vas a cobrar 140, 160% con su propia plata. Esto ocurrió en el Perú, presidente. Y está escrito, está numerado. Y por eso, digo, coincido con Carlos Anderson que dice, esto es un fallido. La AFP es un proyecto fallido. Tenemos que reformularlo, sí. Tenemos que dar todo, sí. Pero tenemos que preocuparnos que no solo es el 20% de los trabajadores. Hay 80% que es informal y que tenemos que incluirlo en todo el proceso para que pueda ser. Pero la gente quiere, y yo también, que sea privado, que cada uno sea dueño de su propio dinero, yo creo en la economía social de mercado. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias. Congresista Cabero tiene el uso de la palabra. Yo coincido, gracias, presidente. Yo coincido en que efectivamente aquí lo fundamental es cómo reformamos el sistema para incluir a la gran mayoría de peruanos, ¿no? Para que la mayoría de compatriotas de menos ingresos tengan acceso a una pensión digna en el futuro, presidente. Y yo creo en lo particular que este camino del retiro inmediato de las 4 UITs no conlleva ese camino. Una congresista dijo en su intervención que aquí no había pasado nada, ¿no? Que ya habíamos retirado UITs antes y que entonces las cosas estaban como muy bien a raíz de eso. Y no ha sido consciente o no ha comprendido o no ha querido ver la magnitud del daño que se ha causado a la pensión de los peruanos. 2.3 millones de peruanos ya no tienen pensión y el 50% de los fondos han sido retirados hasta este momento. ¿Eso ha contribuido a aliviar la recesión? ¿No? ¿Estamos en mejores condiciones porque hemos retirado 50% de los fondos? No lo sé, presidente. Y aquí se ha hablado mucho de una decisión racional, ¿no? Del costo-beneficio. Efectivamente, eso es fundamental, presidente, pero hay otros aspectos de la economía que se tienen que tomar en cuenta. La economía del comportamiento, por ejemplo, presidente. Todo lo que se ha descubierto sobre sesgos cognitivos, ¿no? Entonces, es obvio acá, y eso no es dejar de ser liberal ni mucho menos, porque la economía de mercado nace como una aplicación de la realidad, no de utopías como el socialismo o el comunismo. En la economía de mercado, presidente, nace de un diagnóstico de la realidad, no solo de la interacción social, sino de la realidad del individuo, del ser humano. Y la economía del comportamiento es fundamental para entender cómo funciona el sistema de pensiones aquí en el mundo. Entonces, creo que es importante tomar eso en cuenta. Creo que tenemos que reformar el sistema de pensiones, no pensar en el corto plazo porque podemos hipotecar el futuro de las futuras generaciones, presidente, y eso es peligroso. Gracias. Muchas gracias. Congresista Anderson tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Señor ministro, a través de su intermedio, ha hablado acerca de un enfoque más o menos técnico, ¿no? Sé que no le gustan las bromas ni nada por el estilo, pero no tiene problemas para llamar populista a las legítimas preocupaciones de los congresistas. Yo rechazo ese término. Y me pregunto, ¿qué cosa tiene de populista, por ejemplo, ¿no? Preguntar y defender una posición como, por ejemplo, ¿qué sentido tiene para alguien que tiene en estos momentos 50 años, que hace 5 años o 10 años dejó el mercado laboral, que no tiene posibilidad de regresar al mercado laboral formal, que no tiene cómo seguir contribuyendo a su pensión, que tenga que esperarse 20 años para poder recibir una pensión? Si tiene menos, ya lo dije, si tiene, haciendo el ejercicio de mi colega Cabero, ¿no? Si tiene durante 36 años, ¿ya? 12 UITs, 60.000 soles. ¿Cuánto recibe? 150 soles. Eso es lo que recibe. Y cuando hablan de interés compuesto, por favor, no nos olvidemos que hay un valor del dinero en el tiempo. Así que 1.000, 10.000 en 10 años, qué sé yo, no en términos reales. O sea, existe algo que se llama inflación. O sea, que no engañemos, ¿no? Lo otro, cuando dice, miren lo que dice la OECD, o sea, ese también es un sesgo cognitivo, ¿no? Miren lo que dice la OECD. Bueno, yo les digo a los que están mirando aquí, que lean lo que dice la OECD. ¿Acaso hay un juicio de valor allí de la OECD? No, ha descrito simplemente una situación, y lo que sí dice, y que uno podría decir que es un juicio de valor, es que dice que hay un descontento. Hay un descontento con el sistema de pensiones. Eso es lo que dice, no dice nada más. El resto es simplemente una descripción.
ha afectado a tantos millones de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso se llama sofismas. Dejemos de sofismas, hablemos con la verdad. Si usted hubiera hecho su trabajo bien, no estaríamos en esta situación, no tendríamos cero crecimiento, no tendríamos ingresos reales en caída y no tendríamos el nivel de desempleo que tenemos. Muchas gracias, congresista Anderson. Los colegas presentes en sala, algún otro congresista Gonza tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, con su intermedio al señor ministro, con todo respeto. El señor ministro hablaba de que si se retira 10.000 soles ahorita, en 30 años serán 10.000 y que se van a perjudicar los aportantes. Pero no habla que en el fondo lo que se busca es que no pierdan los dueños de las AFPs, que van a tener ese dinero, lo van a trabajar durante todo este tiempo, ellos van a ganar, como en efecto lo está demostrando las cifras, no es un invento, no es no entender el tema, que por ejemplo el mismo periódico Entendidos en la Materia ha señalado que lo que va del año las AFPs han ganado 332 millones de soles de ganancia, sin contar el monto que reciben por que más bien el aportante le paga a la AFP, que se llama las comisiones, para que tengan tu propio dinero. Qué injusto, ¿no? Que el aportante entregue su dinero y encima pague por eso. Entonces yo me voy a ir a un banco ahorita, saliendo de aquí, y le voy a decir, señores del banco, denme un crédito y páguenme porque me dan su dinero. Eso hacen las AFPs, y que lo sepa el pueblo del Perú. Entonces parece que aquí el ministro, con todo respeto, está defendiendo intereses de las grandes AFPs. Él señala que ha hecho su vida académica, es funcionario público. Claro, de repente él, ¿no? Pero es un mínimo de peruanos. La mayoría de peruanos no tienen ni siquiera sueldo mínimo. Entonces necesitan esos recursos para sobrevivir. Hablan de 30, 50 años, ¿y quién garantiza que estos peruanos van a siquiera estar vivos? Yo creo que primero hay que garantizar que los peruanos, las familias ahorita necesitan esos recursos, que no tienen que comer. Entonces, ¿qué les vamos a decir ahorita? Señor ministro, por favor, por el amor de Dios, tenga compasión de los peruanos que no tienen ahorita ni un sol en el bolsillo. Habla de populismo, ¿por qué no le cobramos entonces los 60.000 millones de soles que deben las empresas por el tema de Reactiva Perú? Muchas gracias. Congresista Montoya tiene el uso de la palabra. Paso, señor presidente. No hay nada que hablar cuando los temas se convierten en ideológicos y no en técnicos. Muchas gracias. Congresista Montesa tiene el uso de la palabra. Congresista Mita. Señor ministro, tiene 5 minutos para su última intervención. Muchas gracias, congresista. Voy a tomar el tiempo, si lo permite, para... Ya, perfecto. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el congresista Anderson, ¿no? Si hay un jubilado de 50 años que no está trabajando, no se ha resentado el formal, perfecto, que se focalice. Eso es lo que estoy diciendo. Que si el Congreso va a tomar esta decisión, que se piense justamente en los segmentos vulnerables, no que se haga una regla general que termine, pues, destruyendo lo poco que se ha podido avanzar. Es cierto, el 80% ni siquiera tiene un ahorro de pensiones, pero por eso no hagamos que el 20% que sí tiene algo lo pierda, ¿no? Esa es una primera apreciación. Por intermedio suyo, congresista, el ministro de Economía no controla el clima. Yo no controlo el fenómeno del Niño ni la conflictividad social, ¿no? Quisiera hacerlo, pero lamentablemente no es así. Ningún ministro de Economía del mundo tiene esos poderes especiales, ¿no? Pero sí controlamos la política fiscal y lo hemos dicho con claridad, estamos buscando, trabajando incesantemente en la reactivación del país. Y yo saludo la voluntad de los congresistas de esperar. El día lunes, congresista Illich, nosotros aprobaríamos condicional a la decisión que se toma en el Congreso, en el Consejo de Ministros, aprobaríamos la propuesta de pensiones, coordinaría para que se pueda enviar lo más pronto posible y hablar ya un debate amplio, ¿no? Un debate que implique justamente cuál va a ser el destino de
las pensiones en el Perú. Yo lo he dicho desde el inicio y me reafirmo, estoy absolutamente de acuerdo que en circunstancias excepcionales, complicadas, a veces tengamos que tomar medidas también de emergencia, pero tienen que ser pues, focalizadas en aquellos grupos que se van a ver más seriamente afectados. Esa es una reflexión que quería hacer. En el caso de los créditos del programa Reactiva Perú, esos tienen su propia línea, hay todo un proceso de cobranzas, una serie de procedimientos que se han aprobado, pero se requiere un debate amplio. Ya acá los académicos, los expertos han hablado de lejos, no es un tema filosófico de dejar de que los individuos decidan. Lo que ha mostrado la evidencia es que los individuos deciden y deciden por el presente dejando de lado el futuro, ¿no? Entonces, esto es una contingencia fiscal y es mi responsabilidad informar que si aprobamos esta medida vamos a ampliar, vamos a pasar de 2 millones que tienen saldo cero a 3 millones. No es una medida ni reactivadora, nada, porque ya a la fecha se han aprobado más de 15 puntos del PBI y hemos visto pues, que el impacto ha sido, salvo en el 2021, el 2022 hubo un crecimiento moderado y este año hay una caída de producción acumulada en la primera parte del año producto de los shocks adversos. No se trata de proteger a ninguna empresa ni nada por el estilo, al contrario, cuando ustedes retiran los recursos de una AFP, están beneficiando a la empresa directamente porque cuando uno paga la comisión, uno paga para que te administren esos recursos durante toda tu jubilación. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes están retirando y ya el consumidor, el ciudadano ya pagó su comisión por algo que no te van a administrar. Entonces, el retiro más bien es algo paradójico, ¿no? Que no se trata de afectar al sector privado. El sector privado tiene su racionalidad, trabaja con las reglas de juego que establece el gobierno, pero esto va más allá de si estamos a favor o en contra de las AFPs. Lo que no queremos como MEF, presidente de la comisión, es que sigamos desprotegiendo más gente y empecemos a abordar algunos temas centrales. No está el congresista Bellido, pero él hablaba de algo que en el MEF consideramos importante, ¿no? Que es ya trabajar de una vez por todas en un seguro por desempleo. Acá no hay mecanismos de cobertura que protejan al trabajador que pierde el empleo. Empezar a trabajar también en una propuesta para luchar contra la informalidad. O sea, parte de por qué el 80% no tiene acceso a pensiones, básicamente porque trabajan para empresas informales o son informales, de forma que el ingreso que generan no es suficiente para poder acumular una pensión. Esas propuestas las estamos trabajando en el Ministerio de Economía y el compromiso de, al cierre de este año, poder enviarlas al Congreso para que pueda tomar la mejor decisión posible. Yo saludo su apertura y la disposición al diálogo. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Quedamos con el compromiso una vez más que a más tardar el día martes usted va a estar enviando el proyecto de reforma de pensiones para poder debatirlo en el Congreso de la República. Muy bien. Agradecemos al señor ministro Alex Contreras Miranda por su asistencia a la comisión y lo invitamos a invitar a la sala cuando estime pertinente. Se suspende la sesión por breve término.